Este video que se hizo viral en las redes sociales donde se ve al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en un cuadro puesto en la pared de una panadería en Bogotá es apenas uno de los ejemplos de la poca tolerancia entre algunos venezolanos que no quieren ver a Hugo Chávez ni en pintura. Le achacan todo. Nuestra periodista Yasmín Velasco fue hasta el barrio que lleva el nombre del líder de la Revolución Bolivariana. Estamos en Colombia y miren, son chavistas, ¿ah? Si ustedes son tan venezolanos y ustedes son tan chavistas, ¿qué hacen aquí, ah? Observen con atención este video que desató la ira entre estas dos mujeres venezolanas en una panadería en Colombia. A pasar miseria. Pasando miseria, chavistas, pasando miseria, váyanse a Venezuela. El fallecido presidente Hugo Chávez fue y sigue siendo un político polémico y complejo. El video resucitó precisamente eso. ¡Trabajamos! ¡Pero no apoyamos al gobierno que ha matado millones de venezolanos! ¡Millones! ¡Asesinos! ¡Chavistas asesinos! El enfrentamiento entre los que aman a Hugo Chávez y hasta lo consideran un líder histórico. Fue un hombre muy inteligente. Lo único fue la expropiación, pero por lo demás fue buena persona, buena gente, humilde. Y claro, han habido hierros, han habido problemas, pero el concepto de independencia que nos da Bolívar, Chávez lo retoma y lo impone. Entonces, por esa razón es que hoy Chávez sigue vigente y sigue vivo. Aquí, por ejemplo, en este sitio. Y los que con odio culpan a Hugo Chávez por la tragedia económica venezolana que convirtió al país en un chorro migratorio. ¡No renuncien a esta panadería chavista! Darwin, te voy a enseñar este video. Por eso y muchas razones, mucha gente tuvo que emigrar, mucha gente que perdió la vida emigrando y todavía la siguen perdiendo. Bueno, yo me vine fue por eso, por la situación del país. Esto lo que da es dolor, que el venezolano tenga que irse de su propia tierra a encontrar futuro en otro país, en otra tierra. ¿Tú piensas que tú estás aquí por culpa de Chávez o por culpa de Maduro? Por culpa de los dos, porque Chávez porque prendió la mecha. Yo solo soy producto de eso, yo no soy causa. Exactamente, que no visiten el lugar y no compren allí. Y listo, con eso tienen para que quiebren. Si es un negocio pueden poner un cuadro hasta de Hitler. Si no te gusta ese cuadro, lo que ellos representan, compran otro lado y listo. Estos chavistas no merecen que les compren ni siquiera un pan, que se devuelvan a Venezuela a vivir su revolución con su querido presidente. No son dignos de estar en otro país. Como si muchos de los que comentan aquí no fueran chavistas. Dejen de hacer show. Tengamos sentido de pertenencia y demos todo por salir adelante. Del video pasamos a la realidad y conseguimos que aquí en Bogotá hay un barrio llamado Hugo Chávez que en el 2013 le rindió homenaje al fallecido presidente. Hemos luchado contra la clase política bogotana, contra los concejales, ediles y alcaldes que no querían que se desarrollara un barrio pobre en medio de todos estos edificios. Pero lo logramos. Eso mismo lo vimos allá con el comandante Chávez. Y hasta portaban un carné similar al carné de la patria. Pero ¿por qué barrio Hugo Chávez? ¿Agradecimiento de soporte económico como ocurrió en Nicaragua o simplemente inspiración? ¡Viva el carné de la patria! En un momento nosotros le colocamos simplemente una casa y la efigie del presidente Chávez. Y a lo mejor, como te digo, él ni siquiera conoció esto. Esta es una de las interrogantes que muchísimas personas se han hecho en los últimos años. Testigo Directo está aquí, en este barrio que lleva el nombre del fallecido presidente. Pero, ¿cuáles fueron las razones para nombrarlo así y sobre todo sus consecuencias? ¿Cómo se llama este sector? Unir 2. ¿No se llama Hugo Chávez? No, Unir 2, de que yo llego aquí a Unir 2. Pero si se llama Hugo Chávez en algún momento, ¿qué te parece que se llame así? No, como que si estuviera en Venezuela. El barrio Hugo Chávez está ubicado al noroccidente de Bogotá, en la localidad de Engativá.
Este es el sector de Hugo Chávez, es la parte de atrás, toda esta partecita de atrás que colinda con el humedal del Jaboque, toda esta parte de acá. Sus calles son de tierra y los servicios públicos escasos. Llegamos hasta aquí para vivir y pulsar con el video y una fotografía de Hugo Chávez. Qué tan vivo está el amor u odio chavista. Pero lo que estamos viendo es el barrio Hugo Chávez. ¿Cómo surge ese nombre, María? Ese nombre surgió en el año 2005, cuando llegaron algunas personas a habitar en la Ronda del Humedal, en la parte sur del terreno de Unir 2. ¿Y por qué Hugo Chávez? Pues porque la gente, algunas personas que llegaron, pues son, digamos, simpatizantes de Hugo Chávez en su momento, aparte que el doctor Mariano Porras fue cónsul de Venezuela y amigo de Hugo Chávez. ¿Ves la foto de Hugo Chávez? ¿Qué piensas? ¿Qué te da? De verdad, como un poquito de nostalgia, pero también él tiene un poquito de culpa. ¿Por qué? Porque a la nueva generación, ¿qué hizo con la nueva generación? Que si salías embarazada, te dábamos un bono. Que si estudiabas, te dábamos un bono. No dejó que la gente surgiera por sí solo. ¿Qué culpa tengo yo de lo que aquí pasó? Pues en ese momento pues no me parecía malo porque era el nombre de él, porque en ese momento él estaba haciendo un buen mandato allá. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando hubo la venida de mucha gente de Venezuela se vinieron para acá, para el barrio, por el solo hecho de que se llamaba Hugo Chávez. Entonces llegaron muchísimos venezolanos, desde luego que nosotros le colaboramos en lo que pudimos porque la gente llegaba sin colchones, sin nada. ¿Y cómo se llama el sector? Este se llama Unir 2. ¿No sabías que le habían bautizado como Hugo Chávez? No, me acabo de enterar ahorita por ustedes que se llama así. Pues sí, que días que fuimos a una reunión allí, dijeron que Hugo Chávez, pero pues esto se conoce como Unir 2, ¿no? No, mami, no sabía. Estamos en Colombia y miren, son chavistas, ¿ah? Si ustedes son tan venezolanos y ustedes son tan chavistas, ¿qué hacen aquí? Las peleas entre chavistas y no chavistas son pueriles, no son cosas de peso. Aquí nosotros somos revolucionarios, pero no vamos a ser pendejos de nadie porque la historia de nosotros no nos va a juzgar. El abogado Mariano Porras es el fundador del barrio Hugo Chávez en Bogotá. Llegamos hasta la Fundación Bolivariana que preside y le preguntamos qué lo inspiró a utilizar el nombre del líder chavista. Lo más importante de eso es que nosotros compramos el terreno, nosotros compramos la tierra. Entonces gente que llegó de manera, digamos que legal, ¿no? Eso es muy importante. O sea que usted lo llamó Hugo Chávez por el proyecto de Misión Vivienda Grande, sí, que hizo correcto, el fallecido presidente. Sí, por eso, básicamente por eso. Chávez se preocupó mucho por eso, por la familia. Al preocuparse por la familia, lo primero es la casa. Cuando usted ve esto y después de tantas luchas que ha tenido, ¿qué siente? Pues como orgullo, satisfacción de que no dejamos que el mismo Estado se quedara con este terreno y lo convirtiera en torres de edificios, sino que la gente que realmente necesitaba pudiera beneficiarse de una vivienda, ¿no? Porras aclaró que nunca conoció a Hugo Chávez, al tiempo que nos detalló los beneficios del carnet chavista que utilizaron en aquella época. ¿Qué quería significar el doctor Mariano? Que la gente, lo que dice aquí en la parte de atrás, es que se le pide a las autoridades civiles y eso que colaboren con la persona que vive en ese barrio, ¿no? Porque en un momento determinado, cuando hubo esa gran estigmatización contra los venezolanos, este canal sirvió mucho, porque yo tengo enemigos, pero también tengo muy buenos amigos. Y a mí me han contado compañeros venezolanos, compatriotas venezolanos, que a veces los detenían ya y mostraban el carnet y les decían váyase. ¿Qué piensas de eso? No, está bien, pero ahorita hay mucho odio contra la revolución ahí en Venezuela. Estas son las consecuencias de todo lo que está pasando allá. Nadie quiere a Maduro.
¿Y a Chávez? A Chávez medio lo querían. Actualmente el barrio Hugo Chávez está lleno de venezolanos, no así de carteles del fallecido presidente. Y aunque parte de las preguntas que nos llevamos fueron respondidas, hay muchas otras que aún son materia pendiente.